Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por asistir a todas las personas que han acercado, también en especial a los miembros del Departamento de Economía. Muchas gracias, Giovanna, por estar aquí en representación de Gabriel Rodríguez. Eh, estamos, eh, Hemos convocado a un grupo de economistas, mujeres, que está como parte del y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para poder reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo en torno a nuestra economía. Vemos que hay un momento especial que estamos viviendo. Eh, Parece como si todo lo que está sucediendo estuviera desafiando las leyes de la gravedad política, ¿no? Y además vivimos un contexto electoral especial. Como economistas, observamos una paradoja fascinante y preocupante a la vez. Tenemos una crisis de institucionalidad inédita y con una fragmentación de poderes que tampoco ayuda a que podría desafiar a cualquier mercado emergente. Sin embargo, navegamos sobre una resiliencia inercial. Si bien el ciclo de los precios de los metales y la política monetaria técnica y autónoma está ayudando a mantenernos de alguna forma, eh, no podemos dejar de lado, ¿cierto? Así que los cimientos estructurales de la economía tienen grietas que el crecimiento mismo no los puede estar pudiendo ocultar. Estamos al tanto también que el tablero global ha cambiado. Los precios, desde el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales hasta los requerimientos especiales de la OECD para su producción y las tensiones en las cadenas de suministros, eh, hacen que el margen de error para la economía peruana esté reducido. Por eso no basta tener cifras en azul macroeconómicas, sino si el bienestar social está en rojo. Teniendo esto en cuenta, eh, hemos vamos a hablar sobre 4 temas en específico sobre y que tienen que ver con desempeño macroeconómico, sector externo e inversiones, desarrollo económico, empleo y pobreza, ambiente, sostenibilidad y competitividad, y economías ilegales, corrupción y violencia. La dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Nuestras invitadas van a presentar unas presentaciones cortas sobre los diferentes temas y una vez culminadas las presentaciones, se abrirán el espacio para preguntas. Les hemos hecho llegar unas fichas para las preguntas que les pediría por favor si las pudieran llenar. Esto debido a que por cuestiones de logística solamente tenemos un micrófono, así que necesitamos tener alguna forma de poder ordenarnos al respecto. De todos modos, si alguien quisiera hacer una pregunta, si no alcanzó una ficha o o hay algún asunto no permitiera que pudieran escribir esa pregunta, se les va a dejar abierto el micrófono. También voy a leer preguntas del Zoom. Y bueno, eso es todo. Iniciemos. En la primera mesa voy a presentarles un tema especial que tiene que ver con el desempeño macroeconómico, sector externo de inversiones, que va a estar a cargo de Tania Paredes y Miriam Quispe Añori. Tania es licenciada y magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente cursa el doctorado en Economía en la misma casa de estudios. Se desempeña como docente e investigadora en la PUC. Cuenta con experiencia en el sector público, habiendo trabajado en instituciones como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Producción, el Parlamento Andino, el Ministerio de Cultura y el Instituto de Radio y Televisión del Perú. Sus áreas de especialización incluyen economía internacional, mercado laboral y desarrollo económico, con énfasis en el análisis de datos cuantitativos. Bienvenida, Tania. También nos acompaña la doctora Miriam Quiscañol, economista cuya trayectoria profesional combina el análisis riguroso de datos, el desarrollo económico nacional y regional y la investigación del impacto de políticas económicas. La doctora Quispe es profesora asociada de Economía y Business Analytics
en la Universidad de Mercer y anteriormente trabajó durante más de una década como economista, investigadora y asesora de políticas monetarias en la Reserva Federal de Atlanta. Su trabajo ha analizado el emprendimiento, los mercados laborales, inmigración, el rendimiento de las empresas de propiedades de minorías y la dinámica del sistema financiero. También imparte clases de minería de datos, análisis de decisiones para los negocios y comercio internacional. Ella asesora frecuentemente a organizaciones sobre el uso de información económica para fundamentar estrategias e inversiones comunitarias en el sector privado. Bienvenida a Miriam, que nos acompaña por Zoom. Tania, Miriam, considerando el estado actual de la economía y el contexto de inestabilidad política, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país en un entorno global cambiante? Adelante. Hola, muy buenas tardes, buenos días con todos y todas, también colegas que me acompañan el día de hoy. En primer lugar, a mí me gustaría resaltar, para justamente responder las preguntas de el contexto externo y la importancia de las exportaciones dentro de nuestro país. Actualmente, el Perú, y manteniendo una tendencia de los últimos años, es un país que concentra tanto a nivel de productos exportados como también con respecto a nuestros socios comerciales. No ha cambiado el hecho de que China, Estados Unidos y la Unión Europea sean nuestros principales socios comerciales y que nuestras exportaciones están centradas principalmente en oro y cobre. En este sentido, hace mucho pensar, ¿no?, el hecho de cómo el contexto actual internacional nos puede afectar. Y con eso quisiera resaltar, en primer lugar, el caso de la guerra Irán-Israel en este momento. El día sábado se dio un ataque nuevamente de Israel hacia Irán, y esto ha generado un cambio, por ejemplo, en el precio del crudo del petróleo, que hasta el día de ayer era de $82, el día de hoy es $90 y se estimaba que podría superar los $100 el barril. Entonces, ¿cómo esto nos afecta como país? Principalmente porque Irán, siendo uno de los proveedores principales de petróleo para China, nuestro principal socio comercial, nos genera justamente un reto a considerar para las siguientes semanas, meses, ¿no? Y de cara no solamente a las elecciones, sino también a repensarnos como país exportador. Luego también un segundo punto, todavía no sé cómo estoy con el tiempo, estoy con el tiempo, y un segundo punto que también me gustaría mencionar en este contexto internacional son las nuevas medidas que estamos empezando a sentir, digamos, en un contexto post-TLC, donde todos buscábamos integración comercial. Estamos empezando a percibir ya desde pues, el año pasado, con el inicio del gobierno de Trump, cómo justamente las medidas proteccionistas están también avanzando en el mercado internacional. Entonces, ¿cómo esto nos afecta como país? En principio, estas medidas no arancelarias impuestas por Trump estaban dirigidas directamente a cobre, textiles, a nuestras agroexportaciones, pero no solamente es ello. También la Unión Europea actualmente está imponiendo nuevas regulaciones en términos de control de frontera de carbono y también con productos libres de deforestación. Entonces, esto también nos genera dudas sobre cómo es que nosotros como país vamos a enfrentar justamente estos nuevos retos para que esos, se puede decir, mercados sobre los cuales nosotros ya teníamos ganado un espacio, cómo vamos a poder afrontarlos a partir de esas regulaciones o nuevas protecciones, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a un mundo cada vez más proteccionista, más cerrado, y el Perú justamente tiene, y los gobernantes que tengamos también de cara al 2631, tendrán justamente que tener eso dentro de la agenda para poder contemplarlo también hacia el futuro. Gracias. Muchas gracias, Tania. Por favor, Miriam, si nos podrías presentar tu posición. Gracias. Buenas tardes. Espero que puedan ver mi presentación. ¿Está bien? Todo muy bien, gracias. Ok, fantástico. Muchas gracias. A ver, un momentito, por favor. Ahí está. Entonces, siguiendo lo que decía Tania, quería comenzar con algunas proyecciones económicas en los Estados Unidos, justamente tomando en cuenta las proyecciones que habían antes del conflicto y después del conflicto. Antes del conflicto, y todo se refiere a Estados Unidos, por favor.
En inflación, con respecto a la inflación, antes del conflicto se esperaba que iba a continuar una baja gradual, especialmente con la última impacto de la devolución de las tarifas, ¿no? Del ingreso de las tarifas y que algunas importaciones no las van a tener, según la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que se estaba esperando una baja gradual. En cambio, ahora, después del conflicto, ahora sí, como ha dicho Tania, se está esperando un aumento de la inflación debido a la subida del precio de petróleo y gas. La gasolina acá ya ha aumentado, los precios de gasolina están aumentando ya en los Estados Unidos más del 25 centavos de dólar, lo cual es bastante, aunque no lo crean. En cuanto al crecimiento económico, se esperaba un crecimiento moderado, 2.5%. En cambio, ahora ya se está esperando una desaceleración. Por favor, no estamos hablando de recesión, sino una desaceleración si el conflicto dura más de un mes. Por otro lado, hay muchos economistas que están hablando del costo económico que la economía estadounidense puede tener. Y por supuesto, no se esperaba un mayor shock, así que no se esperaba un tipo de costo económico, ¿no? Fuera de lo que estaba pasando, pero ahora se está estimando que hay una pérdida potencial de 50 a 210 billones de dólares. Y eso se debe a los gastos militares, gastos para los consumidores y las empresas también, del incremento de los precios, no solamente de los combustibles, pero también de las importaciones, etcétera. También me gustaría, ya hemos hablado del precio de la gasolina. Ahora estamos hablando de la empresa de gasolina y se suponía que era estable, ¿no? Con una subida tendencia, pero solamente porque venía el verano acá en los Estados Unidos, que es usualmente algo estacional. En cambio, ahora se está pensando que va a llegar el galón de gasolina sería $3.50, lo cual yo entiendo que para nosotros en el Perú es pequeño, en cambio acá es dramático. Y finalmente, también quería mencionar la volatilidad del mercado bursátil. En realidad, el mercado bursátil ha estado yendo excelentemente bien, ¿no? Y era algo normal debido a la administración Trump. Eso era lo que estaban esperando. En cambio, ahora la volatilidad se ha disparado, ¿no? Últimamente ya el mercado bursátil ya ha respondido con una gran volatilidad en sus diferentes índices. Let me see. Ok, entonces lo que quería, estas proyecciones las quiero contactar con nuestros socios comerciales y qué es lo que va a pasar. Y por favor, esto es solamente, quería decirles, ¿no? Que si bien Tania ha hablado acerca de nuestras exportaciones, ¿quiénes son con quienes nosotros comerciamos? Y sí, comerciamos con China, especialmente, ese es nuestro primer socio en exportaciones. Segundo, en Estados Unidos, Unión Europea. Y por favor, en cuarto y quinto lugar estamos con la India y Canadá, ¿no? Entonces, sí, son precios de metales los que nosotros tenemos, excepto en Estados Unidos, que son las exportaciones no tradicionales. Entonces nos están agarrando por ambos lados, ¿no? Lo que hemos estado viendo, una evolución en los últimos 10 años, es que China hubo una evolución creciente, ¿no? En Estados Unidos realmente era estable, no hubo un crecimiento de las exportaciones, pero era estable como segundo exportador, y la tendencia también estable con la Unión Europea, precisamente por los factores que había mencionado Tania. En cuanto a India, se ve que había una tendencia creciente, muy creciente, y en Canadá es estable y es lo que debemos de esperar ahora debido a este nuevo orden internacional, que después podemos hablar. Eso es en cuanto de exportaciones. En cuanto de importaciones, y una cosita, estamos hablando de exportaciones tradicionales. Ya ahorita les voy a hablar sobre acuerdos comerciales y para decirles un poquito de las exportaciones no tradicionales.
Entonces, en importaciones tenemos socios comerciales similares, China, Estados Unidos, pero tenemos ahora socios regionales, como Brasil, Argentina, México, ¿no? Entonces, sí, tenemos una demanda de importaciones de bienes de capital y materias primas, en China es creciente, combustibles y maquinarias de Estados Unidos es estable, pero también hay una importación de insumos agrícolas y combustibles industrial y automotriz de nuestros proveedores regionales. También está Colombia, tenemos también bastantes importaciones de Colombia. Now, ¿por qué quería mencionar este tipo de socios comerciales? Es porque quería hablar también sobre los acuerdos comerciales. Y en conjunto, como había mencionado Tania, hemos tenido en el 2025 25 acuerdos bilaterales y multilaterales, ¿no? Y eso cubre alrededor de 94% de nuestras exportaciones e importaciones. Sí, tenemos acuerdos con nuestros socios de peso. China, Estados Unidos, Unión Europea, pero lo que pasa es que estos tratados comerciales están brindando más innovaciones, ¿no? Tratando de modernizar el tratado comercial. Estamos tratando de que sea más sostenible, que también hayan capítulos de e-commerce, que tengamos y eso es lo que quería mencionar. Por ejemplo, con el tratado con Singapur, estamos hablando de exportaciones no tradicionales, así también con Indonesia. Sí, son pequeños países, comparado a la China, por supuesto, pero lo que sí podemos ver es que son mercados que se nos están abriendo en donde podemos alcanzar competitividad y que podemos alcanzar, ¿no? Una mayor, incrementar nuestro comercio, que es la diversidad en tipos de bienes y también diversidad en socios. Miriam, te queda un Finalmente, minuto. ok, finalmente quería solamente hablar y decir qué era lo que pasaba con el conflicto que hemos visto de Estados Unidos e Israel con Irán. Y tenemos dos tipos de impacto, el directo, como había dicho, y esto es en el corto y mediano corto plazo, y todo depende de la longitud de cuánto va a durar, de cuánto va a durar el conflicto. Entonces tenemos los precios internos del combustible y el transporte quizás aumenten. Lo que sí tenemos es el desvío de las rutas comerciales, lo que va a incrementar mayores costos de importación e interrupciones en la cadena de suministro. Y eso es directamente. Indirectamente, lo que tenemos es va a haber una desaceleración en la economía mundial, ¿no? Y eso afecta a la demanda de nuestras exportaciones. También hay una incertidumbre económica, lo que va a afectar los flujos de inversión extranjera y también, como habíamos dicho, ¿no? Si, todo depende de qué lugares geográficos va a afectar, porque eso va a traer mayores consecuencias negativas en cuanto a importaciones y exportaciones peruanas, por el suministro y el transporte de ellas. Entonces, con eso, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? En términos de empleo, en términos de la situación económica en el Perú? Las dejo a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam y Tania, por su participación. Pues como vemos, la diversificación comercial y la generación de valor agregado eh, está, es algo que está sucediendo, pero nos llegaba a cuestionar si nos está llevando a una mejora en la productividad, en la calidad de vida y en el bienestar de la población. Y considerando la expansión del sector exportador, ¿qué le ha pasado al empleo? Estas interrogantes van a ser analizadas por el tema desarrollo económico, empleo y pobreza, a cargo de Yanina León y Janet Leiva. Yanina León es profesora principal del Departamento de Economía de la PUC. Es doctora en Economía del Desarrollo por The Ohio State University. Su docencia e investigación se centra en la microeconomía del desarrollo, economía laboral, microfinanzas, inclusión financiera, economía y género. Bienvenida, Yanina. Janet Leiva es profesora contratada a tiempo completo del Departamento de Economía de la PUC y magíster en Economía por la misma casa de estudios.
Como docente ha estado a cargo principalmente de cursos de la rama de microeconomía. Como investigadora, sus temas se han centrado en las áreas de economía, de la educación, economía laboral y economía institucional. Bienvenida, Janet. Janina y Janet, a pesar de las cifras macroeconómicas que tenemos, el desarrollo económico no ha sido a la par, ¿no? No ha ido a la par. Miles de peruanos se encuentran aún viviendo en pobreza y aún no se logra el empleo decente. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos y oportunidades para el diseño de políticas en estos temas? Y en particular, ¿cómo esto repercute directamente entre hombres y mujeres? Pues muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por este pase. Vamos a compartir esta presentación. Bueno, yo me hago responsable de esta parte y luego viene Janet con la suya. Eh, Luego de la mirada que nos ha dado nuestra estimada Miriam sobre lo que se viene y esta mirada del corto plazo y todos estos cambios de los ceteris paribus, yo voy a hacer un poquito la reflexión hacia atrás, mirando el largo plazo, porque digamos que esas son tendencias que no se van a cambiar tan rápidamente. Y perdón si está largo, pero les juro que voy a correr. Esto es más o menos lo que quiero hacer. Em, Simplemente recordarles que estos son los conceptos que voy a usar, no los voy a repasar, pero quiero destacar que desde los 2000 efectivamente tenemos un fuerte crecimiento, tanto del PBI global como por sectores, y puse el segundo gráfico solo para demostrar que a lo largo de tantos años, en realidad el segundo gráfico está desde los 50, la estructura productiva no se ha alterado mucho. Pese a esos ciclos de crecimiento, seguimos teniendo una estructura bastante similar, como pueden ver ahí en la distribución. Los servicios han ido haciéndose cada vez más importantes, son en todo caso más del 60% del PBI, ¿no? Siempre podemos discutir metodológicamente qué hay detrás. He puesto ahí una cita de la señora Legard, solamente para recordar que ella tiene también una posición, digamos, nadie discutirá que ella es una gran economista, fue presidente del Fondo Monetario y ella tiene una mirada de lo macro, siempre entendiéndolo con problemas o con una dimensión de género. En términos de desarrollo, más allá del crecimiento, y eso es algo que siempre reclamamos los que estamos en estas áreas, podemos incorporar diversos indicadores, salud, educación, alimentación. Ahí menciono algunos, no voy a enfatizar, solo remarcar lo que estudiamos. Muchos colegas de acá estudian temas de salud en sus diversas dimensiones, como Lucero. Educación, tenemos varios colegas presentes y no tan presentes en ese momento, seguro están en la web. Y también estamos preocupados por la inseguridad alimentaria. Quizás en ese tema no estamos trabajando mucho en el departamento, pero tenemos colegas, ahora presentaré, que nos discuten, nos plantean estos problemas frente al contexto macroeconómico que he presentado previamente, ¿no? Eh, También el desarrollo implica cómo se reparte ese crecimiento y el acceso a servicios es clave. Menciono algunos indicadores y puntualizo lo que dice Esther Duflo ahí, que se necesita promover un cambio y que ese cambio es necesario con una dimensión de género. Y ahí muestro un paper que ella ha publicado al respecto. Eh, Profundizando en los temas de desarrollo, el trabajo de cuidado, que es tan importante, y asociado a eso otras dimensiones que los economistas recién hemos empezado a trabajar, como el uso del tiempo, problemas de violencia, no solo doméstica, pero también doméstica, y el embarazo adolescente. Por dos dimensiones. Uno, por los costos económicos que eso genera en la actividad económica, y dos, simplemente porque las personas involucradas son agentes económicos también, y no solo porque son mujeres, sino porque son personas, ¿no? Em, en el Perú, el 88% de víctimas de violencia digital fueron mujeres. Esta es una dimensión que alguien puede decir, ay, violencia digital. Bueno, es algo adicional a todo lo que hemos venido discutiendo. Em,
El desarrollo económico reciente ha sido entonces sesgado, digamos, y tiene ciertos problemas estructurales que no se han resuelto, ¿no? Como también lo destaca la señora Melinda Gates. Otras dimensiones del desarrollo que tampoco se han resuelto, se han agudizado en los últimos años, los muestro ahí: el crecimiento del parque automotor, la contaminación creciente, los problemas de eliminación de residuos sólidos, entre otros temas. Y hay otros problemas institucionales que nos aquejan, que aquejan nuestra tranquilidad en los años recientes, en los meses recientes, y que siguen afectándonos. Y acá incluyo no solo los robos, la violencia, la muerte de líderes ambientales en la selva, también la corrupción. Todo eso tiene costos económicos y desacelera el reparto de ese crecimiento para todo el país. La pobreza monetaria ha subido, la pobreza monetaria se redujo significativamente, con la pandemia subió. La pobreza multidimensional también fue creciendo, ha caído, fue reduciéndose, quiero decir. Es decir, tenemos menor pobreza en general, sin embargo, los niveles prepandemia aún no los hemos alcanzado, ¿no? La desigualdad es importante destacar. Quiero relevar acá este gráfico que lo he tomado de un documento de Jonathan Clausen, que trabaja mucho sobre este tema de pobreza multidimensional, colega del departamento, solo para relevar cómo estos problemas de pobreza y desigualdad tienen efectos económicos significativos, ¿no? Estoy contra el tiempo, así es que voy a ir directamente a este último punto, que es el de empleo e ingresos. Se me hace difícil hablar de empleo sin hablar antes de población, población en edad de trabajar y otras categorías, para no caer en la confusión de que ocupados es sinónimo de empleados y que empleados es sinónimo de empleados adecuados, y para decir que en última instancia la PEA ocupada está concentrada significativamente en el subempleo. El desempleo es bajo, que es algo que ya sabemos, y si bien en los últimos años he observado cierto crecimiento del empleo adecuado, este todavía sigue siendo bajo comparado con toda la PEA disponible en la economía, ¿no? Esto es algo que no empezó recién, ni con la pandemia, es algo que viene desde décadas atrás y tiene que ver con la naturaleza misma del crecimiento y del desarrollo en el país. Y estos son problemas que no son solo de empleo, sino que se traducen también en problemas de ingresos laborales. Y te voy a robar 2 minutos, por favor, para poder discutir y hacerle el pase a Janet correctamente. Hay eternos dilemas que tienen que ver con problemas de empleo o desempleo. Si bien el desempleo es bajo en general, afecta sobre todo a los jóvenes y afecta sobre todo a las mujeres. Además, estos jóvenes que ni estudian ni trabajan tienen una diferenciación importante por género, ¿no? Vemos que las mujeres son las más afectadas y en términos del empleo, perdón, de ingresos, porque el mercado de trabajo se compone de empleo y de ingresos laborales, y entonces vemos la significativa diferencia entre hombres y mujeres, tanto previo a la pandemia como ahora con estos datos más recientes, ¿no? Podríamos atribuir las diferencias por edad, por falta de experiencia, pero entre hombre y mujer. Y entonces tenemos ahí una cita de la Premio Nobel Golding en la casa en Perú. También tenemos a Carolina Trivelli, quien ha trabajado mucho y ha destacado estas diferencias por género. eh, y por eso pongo en el título Eternos Dilemas, porque viene de atrás. Y quiero cerrar con esto, ¿no? Los ingresos laborales son diferentes entre hombres y mujeres a través del tiempo, pero sobre todo destacar que hay diferencias por categoría ocupacional que deben tener que ver con calificación, seguramente, con la estructura productiva del país. Se paga diferente por sector económico y entonces los sectores más dinámicos pagan más, pero no hay mucho espacio para que los trabajadores entren ahí, y eso es lo que muestran estos datos recientes también. Y las microempresas, por eso, juegan un rol importante. No digo que
sean la solución, ni mucho menos, pero en gran medida, además las microempresas, hay amplia literatura que muestra que son altamente heterogéneas, el grueso de ellas, me atrevo a afirmar, se abren y viven poquito solo para generar ingresos a aquellos que de otra manera no tendrían ingresos laborales, ¿no? Eh, por eso tenemos migraciones, largas colas, espera, aún jóvenes postulando 1000 veces a los mismos puestos de trabajo. Creo, invito a que tengamos entonces una reflexión sobre estos diversos temas y que no basta con políticas de crecimiento, aun cuando el contexto de ahora es importante, sino que tenemos otras cosas, otros aspectos que atender. Perdón por la velocidad. Muchas gracias. Gracias, Janina, por esta introducción a los temas de crecimiento y empleo, bueno, y desarrollo fundamentalmente en realidad. Yo quisiera centrarme más bien en el ámbito de la educación em, y en realidad destacar que como parte, digamos, de esta estructura productiva actual, lo que tenemos es un escenario en el que predomina la demanda de habilidades de baja sofisticación en el Perú, ¿no? De hecho, podemos de alguna manera aproximarnos a esa realidad utilizando lo que se conoce como el índice de complejidad de la canasta exportadora, retomando un poco la discusión del primer bloque, que es elaborada por el Grove Lab de la Universidad de Harvard, y que muestra que en realidad el Perú, siendo un país de ingresos medios altos, ocupando el puesto 67 a ese nivel en el 2024, en realidad termina siendo, digamos, bastante importante el desafío que se enfrenta en términos de complejidad, porque ocupa el puesto 102 de 145 países. Y lo que se muestra en realidad es que a lo largo del tiempo, ese índice de complejidad de la canasta exportadora, que puede medirse en términos de cuáles son el nivel de sofisticación de los bienes que componen esa canasta y la amplitud, digamos, de esos bienes que tienen estas características, se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, comparado, por ejemplo, con una década atrás, en 2012 el Perú ocupaba el puesto 96 y incluso, digamos, no solo en términos relativos, sino ya directamente en términos de la caracterización de su canasta, lo que muestra es un deterioro. Y ese deterioro, ¿no? Lo podemos, de hecho, extender, digamos, a su conjunto completo de la estructura productiva actual, ¿no es cierto? Y yo creo que eso en realidad nos coloca, digamos, en un serio desafío y coloca un desafío importante también a las universidades y a centros institutos, es decir, a todos en área, digamos, de la educación superior, técnica y universitaria, porque en realidad, ¿no? Pone el desafío en generar, ¿no? Estas habilidades que no son necesariamente solo las que demanda el mercado laboral, porque estamos en un escenario donde el mercado laboral en realidad, siendo que es cierto, se ha identificado un mismatch, digamos, de habilidades, de empresas que no logran encontrar trabajadores que cuenten con las habilidades que se requiere para desempeñar determinadas actividades productivas. Al mismo tiempo, lo que tenemos es que hay una baja demanda de habilidades sofisticadas. Entonces, el reto es doble, porque a nivel de empleo asalariado, la universidad debería asumir centros en educación técnica también, ¿no? Este reto de generar habilidades que permitan complementar y en todo caso potenciar, ¿no? Las actividades productivas que actualmente, digamos, integran nuestra estructura productiva y al mismo tiempo también ser capaces de generar esos nuevos empleadores, ¿no? Que puedan eventualmente asumir este reto de generar una demanda distinta de habilidades. Y eso va de la mano en realidad también con la mejora de las condiciones laborales, porque es claro que trabajadores con habilidades más sofisticadas van a estar en mejores condiciones para negociar puestos de empleo que tengan características, digamos, que se suelen asociar a lo que se denomina desde la OIT como empleo decente, ¿no? Entonces, necesitamos, digamos, asumir ese reto y eso en realidad se conecta también con un desafío que se arrastra desde la educación básica, ¿no? A su vez, lo que tenemos es que
y con la pandemia, digamos, esto ha habido también un deterioro, ¿no? Lo que tenemos es que en realidad seguimos teniendo un bajo porcentaje de estudiantes en todas las áreas que logran alcanzar los niveles de logro suficientes, digamos, para los diferentes niveles de educación, ¿no? Y por lo tanto, esto en realidad nos coloca en un equilibrio de bajo nivel. O sea, la pregunta es, ¿cómo mueves? ¿No? O sea, ¿qué tipo de fenómeno disruptivo podría dar lugar a algo que realmente nos haga salir de este equilibrio que se viene de décadas atrás? Y la pregunta es difícil, ¿no? Un equilibrio es precisamente una situación en la que los agentes no tienen incentivos a cambiar sus decisiones, tal como está establecido el marco institucional. Entonces, esto es una pregunta que considero compleja y que en realidad no veo, digamos, otra forma de asumirla que aumentando, digamos, los niveles de esfuerzo, ya no desde el Estado solamente, porque en realidad quizás creo que haríamos mal en tener muchas expectativas respecto de lo que podría cambiar, incluso si cambia una nueva gestión, porque en la actual, digamos, coyuntura, la distribución de poderes podría implicar que aunque hubiese buenas iniciativas en el Ejecutivo, que en cambio real. Entonces, en realidad creo que el llamado va más a una sociedad civil más organizada, ¿no? Y que asuma ese reto de la representación que ya no solo se espera en términos de las autoridades públicas, sino más bien como un compromiso más global, ¿no? Y ahí sí creo que uno de los principales ámbitos a fortalecer es el cuidado de la primera infancia, ¿no? En realidad ese periodo es un periodo sensitivo y lo que tenemos es que programas como Caliwarma o programas como Una Más, que atienden precisamente a las niñas, niños, ¿no? Terminan ofreciendo alimentos que no son aptos para consumo. ¿Cómo como sociedad podemos permitir eso? ¿No? Entonces, quiero solo terminar con esa reflexión y doy paso a Lucero para que introduzca el siguiente bloque. Muchas gracias, Tina. Bueno, como estamos observando, la poca diversificación de nuestra estructura productiva, así como la repercusión que ha tenido en la productividad presentada anteriormente, nos están mostrando riesgos inminentes respecto a la sostenibilidad del modelo y también a la competitividad. Estos son los temas que se van a tratar a continuación en la mesa de ambiente, sostenibilidad y competitividad. En esta ocasión nos acompañan Isabel Guerrero y Tania Paredes, que ya he presentado anteriormente. Isabel es profesora contratada de tiempo completo, Senior Track, del Departamento de Economía de la PUC y doctora en Economía Aplicada por Oregon State University. Su docencia se centra en microeconomía y economía internacional. Su investigación aborda la economía y gestión de los recursos naturales, incluyendo sistemas agrícolas, bosques y agua, así como el diseño y evaluación de políticas orientadas a la conservación de la biodiversidad. Bienvenida, Isabel. Isabel, Tania, estamos en una encrucijada inédita, irónica además. Sabemos exactamente cuál es el desastre que viene, ¿no? Sabemos que viene el fenómeno del niño costero. Pero nuestra estructura económica sigue apostando todos los huevos en una canasta y además la canasta la está dejando bajo la lluvia, ¿no? Si los fenómenos climáticos ya no son sorpresivos, es nuestra actual especialización productiva la que nos pueda asegurar una estrategia de competitividad o solamente es una trampa de vulnerabilidad. ¿En qué alternativas podemos pensar? Adelante, Isabel primero. Gracias, Lucero, por la pregunta. Efectivamente, ahora que los fenómenos del niño, tanto costero como global, se presentan con mayor frecuencia e intensidad, debemos pensar si nuestra estrategia de competitividad está diseñada para afrontarlos. Es decir, para asignar los recursos de manera eficiente que pueda prevenir y no solo
reaccionar ante estos fenómenos. Los fenómenos del Niño del 2017 y del 2023 tuvieron un impacto importante en nuestra economía, ¿no? Una reducción de 1.5% del PBI en el 2017 y 1.1% en el 2023. Y afectaron principalmente al sector agropecuario, que es especializado en la agroexportación no tradicional, principalmente, ¿no? Entonces, más allá de la poca capacidad de nuestros gobiernos para ejecutar obras de prevención, que en el año 2024 no llegaron en promedio al tercio del presupuesto asignado, creo que lo importante también es entender que la competitividad no solo se basa en estos indicadores que siempre hemos tenido a nivel de productividad, volumen, sino que tenemos que hablar de resiliencia productiva. Y esta resiliencia productiva puede venir de subsectores donde tenemos ventaja comparativa e incluso de repente ventaja absoluta. Y aquí es donde introduzco el concepto de agrobiodiversidad. ¿Qué es la agrobiodiversidad? Es la diversidad que se encuentra a nivel genético de especies, de sistemas agroforestales, agrícolas, y que es en el Perú una ventaja, ¿no? El Perú es uno de los países más diversos, pero además es un país de origen de muchos de los cultivos que se producen a nivel global. Tubérculos, cereales, legumbres, cacao, ajíes, etc. Y esta agrobiodiversidad en general enfrenta muchos desafíos a nivel mundial. En los últimos 100 años se ha perdido hasta 3/4 de la diversidad genética de los cultivos. Y a nivel local, esta agrobiodiversidad se da en comunidades rurales relativamente lejanas. ¿A qué me refiero? Para tengan una idea en la cabeza. Cuando pensamos en las papas, tenemos 3.000 papas, por ejemplo, ¿no? Variedades de papas. ¿Cuántas encontramos en los mercados? Máximo 10, de repente 3. Pero entonces, ¿qué pasa con las 2.990 variedades de papas? Estas se producen a nivel del hogar agrícola en las comunidades rurales, ¿no? Entonces, ellos son los guardianes de esta agrobiodiversidad que nos permiten tener esa resiliencia ¿a qué? A enfermedades, a plagas, a cambios climáticos que van a suceder, no solo por el lado del fenómeno del Niño, que también incluye o puede estar conectado con sequías prolongadas, heladas prolongadas, intensidad de lluvias. Entonces, esta resiliencia productiva debe pensarse también desde la parte en la cual tenemos ventaja comparativa, tenemos un capital natural que tenemos que trabajarlo, no solo a través de mercados, pero también a partir de entender estos sistemas rurales. Además, vinculándolo un poco con la parte de desarrollo, esta agrobiodiversidad tiene que ver mucho con la seguridad alimentaria, en dos aspectos. Por un lado, tenemos un país con elevadas altas de anemia y al mismo tiempo con elevados índices de obesidad en la parte urbana principalmente. Entonces, esta agrobiodiversidad, estas legumbres que se tienen que ser de alguna manera direccionadas con políticas para poder abordar estos desafíos que tenemos por seguridad alimentaria en términos de nutrición. Y por el otro lado, también están relacionados con la inocuidad de los alimentos, porque estos procesos productivos más tradicionales generalmente utilizan procesos que son más orgánicos, ¿no? No tan llenos de pesticidas. Y en el año 2024, la ciudadanía hizo 3 evaluaciones en distintos supermercados y mercados en Lima y en provincias para entender cómo estaban los niveles de pesticidas en diferentes verduras, y los resultados fueron preocupantes. Un poquito más, ok. Los resultados, sí, ahora sí. Los resultados fueron preocupantes. Los niveles de pesticidas encontrados en muchísimos cultivos estaban por mayor de lo permitido, 100, 200, hasta 1000% en algunos vegetales. Entonces, tiene una relación con la inocuidad en los alimentos que se relaciona directamente con la salud y también con la canasta alimentaria y el presupuesto. Si tenemos que ir a buscar productos que nos aseguren que no tienen estos pesticidas o niveles más altos, tenemos que buscar productos orgánicos y eso es más costoso, ¿no? Y el último punto para ya pasárselo a Tania es que también esta agrobiodiversidad se puede
enmarcar en el mercado global a través de las exportaciones en el marco del biocomercio, que busca justamente poner en valor a esta biodiversidad. El biocomercio es una herramienta que también todavía está limitada porque está sesgada a esta estandarización de utilizar indicadores de volumen, producción, y en realidad lo que nosotros también tenemos que ver es variabilidad, que es donde está efectivamente nuestra ventaja comparativa. No solamente cuántas toneladas métricas por hectárea de un cultivo, sino de cuántas variedades estamos hablando, que implica la resiliencia de sistemas agrícolas en distintos espacios geográficos. Y con eso se lo paso a Tania. Bueno, gracias Isabel. Justamente para complementar, se me venían a la mente algunos datos importantes que justo el Banco Mundial publicó el año pasado. Uno, que nuestras exportaciones agrícolas se han incrementado o se han multiplicado por 15 desde el 2000 al 2022. También, ay, no, ojo. Entonces, ese era un dato que me parece importante compartir. También que en nuestra canasta agroexportadora estamos exportando más de 120 productos nuevos. Entonces, justamente esta riqueza que tenemos innata en nuestro país puede también estar vulnerada por elementos que quizás no se mencionan muy seguido, pero que están detrás o de trasfondo, como es la deforestación. Y dentro de la deforestación existen muchos matices. Tenemos pues la propia deforestación de la misma agricultura que se realiza para poder producir ciertos cultivos, o también desde la parte ilegal, ¿no? Entonces, en este sentido, justamente quiero hacer el nexo con lo que había presentado en la primera parte, que es sobre la nueva regulación de la Unión Europea para productos libres de deforestación, que a nivel de una regulación parece bastante atractiva, porque, ¿cómo no? Nos gustaría que a nivel del mundo, a nivel de nuestro país, deforestemos menos. Pero, ¿qué está detrás de ello? En principio, la regulación de la Unión Europea implica que a partir de un mapa del mundo tengamos justamente que garantizar que las hectáreas mapeadas en 2020 sigan manteniéndose verdes hacia pues 2026, 2027, que va a ser cuando empiece la norma. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que nuestros productos finalmente estén sujetos a no deforestar? Entonces, ahí justamente va el reto. Justamente también Isabel mencionaba estos aspectos de productos orgánicos. Existen diferentes certificaciones internacionales que los garantizan, pero ¿cuánto es el costo de certificar? ¿Cómo afecta eso a las exportaciones? Tuve la oportunidad de conversar con algunos exportadores por un proyecto en el cual justamente estamos abordando este tema. Me dicen que una certificación puede costar alrededor de $8,000. Entonces, ¿cómo es que, sabiendo que existen restricciones, aún se incluyen otros aspectos que ellos tienen que contemplar a nivel de gastos? Ahora, el EUDR, como tal, para poder garantizar que un producto de Perú, que no sé, pues se produce en Madre de Dios, café, cacao, puede ir en la Unión Europea. ¿Qué necesitamos? Primero, la geolocalización. Identificar cuál es el área de cultivo, saber si esa área de cultivo efectivamente contrastado con datos satelitales no ha deforestado. Y solo así podemos garantizar que no solamente ese productor, sino hablamos de asociaciones, hablamos de cooperativas, hablamos de 500 productores, de muchas familias, muchas hectáreas. ¿Cómo garantizamos que toda esa área esté, en este caso, geolocalizada? Existe una logística detrás. Si bien el Midagri ha tenido acciones para poder apoyar a algunas asociaciones, algunas cooperativas, esto no ha sido el grueso del asunto. No todos han podido acceder justamente a esos beneficios. También hay limitaciones. Existen diferenciaciones de que un productor tenga más de 5 hectáreas, más de 5 hectáreas, ya no cumple o ya no podría solicitar o estar parte justamente de la cooperativa, debería trabajarlo de forma independiente. Entonces, también existe, o de repente la normativa internacional no está contemplando esos aspectos que a nivel micro nosotros podemos identificar. Además de saber que de repente la propia cadena de valor que existe para poder sacar un producto desde el grano de café hasta que pueda salir del país, tiene que pasar por diferentes manos. Es decir, no necesariamente es el productor, el que está en chacra, quien saca el producto. Entonces, todos esos elementos son aspectos que, por ejemplo, representan nuevos retos, no solamente a nivel de pensar en la economía local, pensar en el desarrollo, pensar en el empleo, sino también pensar en la competitividad y también pensar ya a nivel macro cómo esto nos afecta como canasta exportadora. Entonces, son diferentes elementos
que en realidad, por ejemplo, no sé, siento que no se han de repente discutido, hablado mucho, pero que están ocurriendo y están existiendo. Considerando, por ejemplo, que nos preocupamos mucho en pensar que queremos diversificar nuestra canasta, ¿no? Queremos diversificar, queremos llegar a otros mercados. El mercado europeo ha sido un mercado con el cual hemos tenido el TLC hacia el 2013, pero al 2020 llegan estas nuevas regulaciones. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿A cómo podemos lograr que todos nuestros productores pues, terminen finalmente insertándose? ¿Y cómo logramos a la par también que garanticemos áreas no deforestadas? Que no solamente a veces penalizan al productor, pero también existen otros mecanismos de deforestación. Al 2024 hay más de 5.000 hectáreas deforestadas en el país y es muy triste y lamentable cómo es que estas hectáreas deforestadas van avanzando sin que haya una política detrás y que afecta justamente lo que mencionaba Isabel, también todos nuestros recursos o la biodiversidad que tenemos en productos. Entonces, con eso como que me gustaría terminar. Ahora, para cerrar este bloque, voy a hablar un poco de una de las soluciones de mercado desarrolladas para mantener los bosques en pie, ¿no? Justamente para combatir la deforestación de la que está mencionando Tania. Y mantener los bosques en pie implica darle valor a las externalidades positivas que generan estos bosques en pie, específicamente a través de los servicios de captura de carbono. Y como estos se transan, ¿no? Se generan créditos y se transan con empresas, eventos que necesitan compensar sus emisiones de carbono, ¿no? Que van más allá de lo permitido. Actualmente el mercado de carbono, el mercado voluntario de carbono, está recién en proceso de desarrollo. Existen proyectos alrededor de 30, 40 en el país que están desarrollando, que están certificando créditos de carbono para vender. Estos créditos al principio están, digamos, en áreas con bajo costo oportunidad de deforestación, pero sí generan una adicionalidad, es decir, que son áreas que de alguna manera iban a ser deforestadas o había algún riesgo de deforestación, pero con estos proyectos para mantener el bosque en pie y hacer los proyectos de carbono, se puedan mantener y se puedan vender esos créditos. Estos créditos generalmente son exportados. ¿A qué me refiero? Se venden a empresas internacionales que buscan compensar sus emisiones, ya sea históricas o que se ha pasado del límite permitido en su país, ¿no? Y entonces, en ese aspecto somos exportadores, ¿no? Tenemos una también, de nuevo, ventaja comparativa porque tenemos altos bosques en pie que tienen cierta sensibilidad de ser, o están en cierto nivel de riesgo de ser talados, y entonces podemos generar estos créditos de carbono. No tenemos un mercado local desarrollado, es decir, no hay empresas, salvo una que otra que busca manejar su imagen a través de la responsabilidad social, que compre estos créditos de carbono a las empresas. Termino en menos de un minuto. Y entonces no existe este mercado local, es decir, no hay regulación que les diga a las empresas, este es un límite y hasta aquí puedes emitir y más allá tendrías que compensar. Entonces la demanda local es casi inexistente. Entonces, ¿qué mecanismos podemos desarrollar para contribuir o para generar esta demanda local y que no solo dependamos de las exportaciones o de las demandas de empresas internacionales? Que en la coyuntura actual algunas ya no tienen necesidad necesariamente de compensar. De repente sí las europeas, sí en Singapur, pero no necesariamente las estadounidenses, que venían varias de ahí. Y el otro punto que quiero desarrollar, que ya vincula con el siguiente bloque, es que en el contexto donde tenemos altos precios del oro, ¿no? Y se mantiene y probablemente sigan creciendo, significa que el costo de oportunidad de mantener el bosque en pie es mayor. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar el costo de oportunidad de mantener el bosque en pie? Está aumentando. Cada vez va a ser más difícil encontrar estos bosques que se puedan certificar para emitir los certificados de carbono, que significa que lo estás conservando, ¿no? ¿Y cómo manejamos esta amenaza creciente del aumento de los precios del oro? Porque eso implica que hay más incentivos para deforestar por todos lados. Y sin las regulaciones desarrolladas
y con todo el tema de corrupción, pues se vuelve un peligro, ¿no? Y eso es lo que va a seguir en el siguiente tema. Muchas gracias, Isabel y Tania. Pues finalmente vamos a conversar sobre un tema álgido y necesario de discutir, que tiene que ver con las economías ilegales, la corrupción y la violencia. En esta oportunidad nos acompañan tanto Janet Leiva, que ya les presenté, y Cintia Tello. Cintia es profesora contratada a tiempo parcial del Departamento de Economía, con una maestría en Administración y Gestión Pública por la Universidad del Sacro Cuore en Italia. Su docencia se centra en microeconomía, gestión de proyectos socioambientales y economía del comportamiento. Sus investigaciones se enfocan en la mejora de las condiciones para hacer negocios y el destrave de inversiones a través de la optimización de la calidad regulatoria y la simplificación administrativa, y el análisis de la corrupción desde el enfoque de la economía del comportamiento. Bienvenida, Cintia. Bueno, Cintia y Janet, las oportunidades para el crecimiento y el desarrollo, como han podido escuchar, en el país requieren un marco institucional fuerte. Sin embargo, la situación actual muestra lo contrario. El marco legal existente no está combatiendo, más bien debilita la lucha contra el crimen, y la extensión del Reinfo parece que estuviera premiando más la economía extractiva ilegal que la sostenibilidad legal. Ante este avance de la legalidad, cómo aspectos como la erosión de los derechos de las niñas y las adolescentes se observa como un síntoma de un Estado que ha renunciado a proteger tanto el patrimonio natural como el futuro nacional. Pues adelante. Muchas gracias, Lucero. A ver, justo yo quisiera dedicar estos minutos, que no son muchos, en realidad a discutir la noción misma de economía ilegal tal como se viene empleando tanto en el debate público como en la discusión académica. ¿Y por qué creo que esto es necesario? Porque en realidad creo que tal como está siendo, o tal como viene siendo formulada, ¿no? No contribuye a encaminar en realidad de una manera adecuada los esfuerzos sociales para afrontar los múltiples desafíos de las actividades englobadas en esta categoría, tanto en lo que respecta a los daños ambientales, la disrupción de las dinámicas sociales y los riesgos de seguridad. Em, y una de las razones es que en realidad la forma en la que se caracteriza a algunas de las economías ilegales, ¿no? Comparten varios rasgos que caracterizan a la mayor parte de actividades productivas en nuestro país, ¿no? En particular, digamos, el incumplimiento de regulaciones estatales aplicables a dichas actividades productivas, ¿no? Y para ello, en realidad, quiero emplear, considerando como ejemplo paradigmático, el caso de la minería ilegal, ¿sí? Esa noción de minería ilegal es relativamente reciente, en realidad. En la discusión académica previa, digamos, a el periodo en el que se introduce jurídicamente la definición de lo que es economía ilegal, se hablaba de economía o minería informal, ¿no? Que es precisamente la categoría que nosotros utilizamos para caracterizar el incumplimiento de las regulaciones en todas las otras actividades productivas, ¿sí? Y entonces, en 2012, en el contexto de la escalada de los conflictos a propósito de la habilitación del proyecto minero Conga, que era ampliamente rechazado por la población y en realidad en una situación que termina generando, digamos, una traición de un compromiso de campaña del presidente de entonces, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que se da, digamos, o se habilita al Ejecutivo a desarrollar toda una serie de dispositivos legales para regular lo que pasó a llamarse minería ilegal, ¿sí? Entonces, el primer decreto es el 1100 de febrero del 2012, en pleno proceso de expansión de ese conflicto. Y básicamente lo que dice es que
se considera minería ilegal, y en realidad aquí alude básicamente a las unidades productivas, que serían las que tendrían esta cualidad de ilegalidad, a aquellas que realizan actividades de exploración, explotación y o beneficio sin autorización de organismos técnicos competentes, ¿no? Una definición que en realidad uno podría considerar aplicable a muchas de las unidades productivas que corresponden a la gran mayoría de empresas, digamos, o unidades, podrían ser los hogares, ¿no? En el Perú. Y claro, luego esto de alguna manera se desarrolla un poco más y se introduce, digamos, también regulaciones aplicables a lo que serían la maquinaria, ¿no? Utilizada y también, y eso es lo que se ha mantenido sobre todo, a las zonas en donde se realiza el ejercicio de esa actividad, ¿no? Y entonces ya más adelante, ¿no? El refinamiento de este concepto jurídico lo que hace es aludir básicamente a esos elementos, ¿no? Es ilegal todo el que opera sin autorización de la autoridad competente, el que está fuera del proceso de formalización y el que está en zona prohibida. ¿Y quién es informal? Es decir, ¿quién pierde esa categoría de ilegal y pasa a ser informal? Simplemente aquel que no realiza minería en una zona prohibida y se introduce dentro del proceso de formalización, lo que ahora llamamos el reinfo, ¿no? Entonces, eso me parece particularmente problemático porque en realidad lo que ha terminado generando es que concentremos nuestra atención respecto de los desafíos que la minería genera, ¿no? En términos de sostenibilidad ambiental y de disrupción social de diferentes alcances, a la minería ilegal, ¿no? A lo que se denomina, digamos, en este contexto minería ilegal. Cuando en realidad la gran minería, ¿no? También impone los mismos desafíos. Una buena parte de, digamos, las grandes desastres medioambientales que hemos tenido en los últimos años son de grandes empresas en diferentes áreas extractivas, ¿no? Y, por ejemplo, algunas características que se le atribuye, digamos, a los mineros informales, tratar de incidir en el Congreso para que realicen leyes a su favor. Esto lo hacen también las grandes empresas. Las grandes empresas tratan de que se reduzcan las zonas protegidas, las grandes empresas tratan de que se extiendan los beneficios tributarios que les son aplicables, y de esto tenemos, digamos, amplios y muchísimos ejemplos. Entonces, en realidad, yo creo que cuando hacemos esta distinción siguiendo este criterio jurídico, perdemos de vista, digamos, la discusión que realmente importa en términos de política pública y en términos de acción ciudadana, ¿sí? Y por eso, ya solo como para cerrar, yo creo que una noción que desde la economía podría ser más, digamos, se podría tener más fundamentos para hacer esa distinción de una manera más clara, es concentrar, digamos, o aplicar esta categoría de economías ilegales solo a las actividades que se prohíben, ¿sí? Como, por ejemplo, la trata de personas, el narcotráfico, ¿no? Y siempre considerando y teniendo perspectiva histórica, porque claro, ¿eso por qué se prohíbe? Porque bajo un determinado marco institucional se considera o se, digamos, como sociedad se ha logrado, digamos, llegar a la convicción de que para cualquier nivel de producción o de generación de estos bienes, lo que tienes es que el costo marginal social es más elevado que el beneficio marginal privado que pueden generar, ¿sí? Entonces, esa era la reflexión que quería introducir y con eso voy a pasarle la posta. Muy buenas tardes, ¿sí? Muy buenas tardes, colegas. Muy buenas tardes al público presente y también al público en el Zoom. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Básicamente, Janet, que me ha precedido, ha estado, digamos, haciendo un análisis bastante importante sobre básicamente las actividades productivas prohibidas. Pero yo les quisiera preguntar, ¿cuál es el habilitador de estas actividades ilícitas? Pues el habilitador de estas actividades ilícitas es la corrupción.
Y la corrupción no solamente entendida como una anomalía administrativa, sino la corrupción entendida como un motor, ¿verdad?, que va generando este tipo de actividades. Lo vemos, por ejemplo, actualmente con, digamos, una especie de captura del Estado, sobre todo en lo legislativo, ¿no? Donde, por ejemplo, acabamos de ver que se han reducido básicamente los plazos de investigación, por ejemplo, para los casos de crimen organizado. Esto es bastante complicado y genera pues una cierta miopía política en nuestras instituciones públicas. Sin embargo, esto contrasta con una gran lucidez ciudadana. Como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, pues básicamente en una encuesta del INEI, el 54.6% de los secuestrados, perdón, de los encuestados, hablando de corrupción y economías ilegales, señalaron, señalaron que la corrupción es su principal preocupación. Lo mismo nos muestra la encuesta de Proética, ¿no? Que el 57% de encuestados identificó a la corrupción como el segundo problema principal de sus vidas. En ese sentido, ¿no? La corrupción, como dijo mis antecesoras, ¿no?, puede producir, digamos, costos económicos bastante fuertes. Y acá lo dice, por ejemplo, la Contraloría en el índice de capacidad de conducta preventiva, ¿no?, en el cual nos dice que en el 2023 la corrupción básicamente generó un costo de más de 24 millones, representando el 12.7% del presupuesto del sector público. Pero yo les quiero preguntar, ¿es solo la corrupción o la corrupción solo genera una pérdida patrimonial a través del peculado, la colusión, el cohecho? Pues no, la corrupción también genera brechas grandes, ¿no?, en la vulneración de derechos fundamentales, en el acceso a servicios, en una fragilidad institucional bastante grande. En ese sentido, la corrupción genera un gran impacto social y además genera unas grandes externalidades negativas asimétricas en los hogares. Nosotros podemos analizar la corrupción de diferente manera. Podemos tener una macrocorrupción y una microcorrupción. Seguramente todos ustedes han escuchado de la macrocorrupción a través, pues, de los grandes casos de corrupción, por ejemplo, Odebrecht, Lavallato, ¿verdad? Pero también microcorrupción, esa microcorrupción que se obtiene justamente en las ventanillas, cuando vamos a obtener un trámite, también existe microcorrupción. Por ejemplo, un caso de macrocorrupción, ¿cómo repercute en la vida de las personas? Cuando, por ejemplo, ya no es posible, por un caso de corrupción, terminar un hospital público, un hospital materno-infantil, o un servicio de agua potable. Esto impacta directamente a los hogares y sobre todo ahora, celebrando el 8M, impacta a las mujeres, ¿no? Porque aumenta sus costos de cuidados y además, digamos, esa inserción al mercado laboral formal. Pero sin embargo, yo me voy a centrar en la microcorrupción, esa microcorrupción, como decíamos, de la ventanilla. Y para estudiar esa microcorrupción de la ventanilla, debemos preguntarnos cómo nos percibimos ante este fenómeno. ¿Y qué nos dicen las cifras? Las cifras nos dicen que el 89% de la población se considera no corrupto. Sin embargo, esto contrasta con el 45% de personas en la encuesta que deciden, que han comentado que han dado una coima o han escuchado de que otra persona ha dado una coima por diferentes motivos. Entonces, el externo, creemos que este problema no existe y en lo interno lo normalizamos. Es complejo. En ese sentido, a mí me gustaría, y celebrando pues el Día Internacional de la Mujer y mirando un poco la microcorrupción, centrarme en un problema fundamental para las mujeres, que es la corrupción sexual. Yo no sé si ustedes conocen la corrupción sexual. La corrupción sexual es cuando un funcionario público puede abusar de su poder y solicitar a una mujer que va a realizar un trámite o solicitar un servicio, un favor sexual a cambio. Este problema en el Perú se puede visibilizar porque 8% de la ciudadanía indica haber sido víctima de sextorsión o corrupción sexual, o conoce a alguien que ha sido víctima de ello. ¿En dónde? Justamente cuando vamos a pedir un servicio, en la policía, en el Poder Judicial,
en básicamente la escuela, en un servicio de salud, entre otras. Entonces, este problema existe en nuestro país y hay que visibilizarlo. Haciendo un análisis rápidamente de este problema desde la teoría microeconómica, pues aquí tenemos un problema principal agente, porque es el principal, el que delega en el agente, justamente la administración de este servicio público. Y es este agente el que, claro, por la falta de monitoreo, la asimetría de información, pues básicamente comete este acto. También desde la decisión racional, porque claro, hay un costo penal que es inexistente y por lo tanto la utilidad de cometer ese acto es muy alta. Y también de riesgo moral, porque básicamente en la institucionalidad se cree que podemos resolver este problema, digamos, con un tema castigador, punitivo y no preventivo. Y esto es bastante complicado, porque se cree que los servidores públicos pues van a dejar de cometer este acto solamente por la pena. Y esto no es posible, ¿no? Y no se ve, no se visibiliza. Pero haciendo un rápidamente también mirando y recordando un poco la teoría de juegos para los que somos economistas por aquí, y nos preguntamos, ¿por qué no denuncian los peruanos? Los peruanos no denuncian, como ven en las cifras, porque dicen, nada va a pasar, porque voy a perder el tiempo, por temor a represalias. ¿Y cómo vemos esto en el caso de las mujeres? ¿No? ¿Por qué las mujeres no denuncian los casos de corrupción sexual? Justamente por lo mismo, por el temor a las represalias, porque no sirve de nada, porque no va a pasar nada pues en la administración pública. Esto nos lleva, por ejemplo, a un equilibrio de Nash subóptimo. ¿Por qué? Porque básicamente las mujeres no denuncian por los motivos que he expuesto y básicamente el servidor público lo sabe. Y por lo tanto, la mejor opción es no denunciar y el castigo va sobre la mujer. Esto es bastante crítico, ¿no? Yo quisiera terminar mi exposición con algunas propuestas de mejora, ¿no? Sabiendo que estamos en un contexto electoral, entonces es básicamente reducir la asimetría de información, básicamente colocando o haciendo una reingeniería justamente de los procedimientos y trámites a nivel público, dado que estos generan un amplio contexto para que los actos de corrupción se realicen. Asimismo, fortalecer la institucionalidad a través de las oficinas de integridad pública y además hacer que la corrupción sexual realmente se encuentre en el Código Penal y no se confunda con hostigamiento sexual, entre otras formas. Asimismo, el enfoque preventivo y el cambio en los incentivos es bastante importante. Por lo tanto, una gestión de riesgos de integridad sería bastante importante, se puede ejecutar, la metodología ya se encuentra en el Estado, sin embargo, no se conoce. Bueno, en este contexto electoral y aprovechando un poco la celebración del Día Internacional de la Mujer, yo me quiero retirar con esta frase, ¿no? No solamente hay que llorar, que indignarse, sino es importante comprender, es importante visibilizar y analizar que el problema de la corrupción es un problema estructural y que está atacando no solamente, digamos, a las grandes obras, sino también se ve en el día a día y está de alguna manera y de manera diferenciada, pues impactando mucho en las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cintia y Janet. Abrimos el espacio para preguntas. No sé si podrían pasarme, por favor, sus hojitas. ¿Ayudan a recogerlas? Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Fer Tejada. Yo estudié economía y me interesan mucho los temas de economía política. Entonces, voy a centrarme en los dos últimos paneles porque da la casualidad que es mi tema de tesis y también mi tema de investigación ahora último. Y yo quiero un poco hablar sobre lo que usted comentó, profesora, sobre el tema del mercado ilegal. Yo creo que ya para este punto del debate, hablar de un tema de mercado ilegal y una separación no existe. O sea, el mercado ilegal, las dinámicas ilegales, la extracción de oro ilegal no existiría si no hay un mercado formal que es capaz de blanquear ese mercado y poder exportarlo. Entonces es muy invisible hacer una división. Y ¿Y qué me lleva a este punto? Que bueno, también hay un tema con las grandes empresas agroindustriales. Las grandes empresas agroindustriales cambian las dinámicas de las comunidades en las que se encuentran. Yo tuve la oportunidad de hacer campo cerca a la agroindustria de Palmas del Chanuzi. Tuve la oportunidad de ir por todas las comunidades alrededor de Tambopata,
Tarapoto, no recuerdo bien cómo se llaman, pero en fin, sí. Y cuando yo hablaba con las personas y con los gobernadores de ahí, me hablaban de que en los últimos 20 años la siembra que ellos hacían cambiaron completamente, porque les conviene obviamente plantar palma aceitera y vender esa palma a la empresa. Y la empresa no registra eso como deforestación, no porque no son mis tierras, pero que yo doy incentivos para que estas personas, obviamente, con muy pocos recursos, con un Estado que no invierte lo suficiente, que la selva está muy abandonada, tengo incentivos para yo querer mejorar mi calidad de vida. Y si yo tengo incentivos para mejorar mi calidad de vida, ¿por qué me voy a negar a la gran empresa? Eh, y, esto, y esto también lleva a mi otro punto que comenzó la profesora Tania, en cómo hacemos más competitivos los servicios ecosistémicos. Porque yo también ahora también estuve haciendo campo en el Manu, y yo veía mucho, bastante, por ejemplo, el tema de la red, ¿no? El red es muy chévere, tiene un gran, aporta bastante con el tema de la huella de carbono, pero por ejemplo, en la literatura sobre la aplicación de red en África, depende mucho de la gobernanza local. Y la gobernanza local tiene muchos incentivos para que estas externalidades del comercio exterior, eh, deforestación, minería, etcétera, deforeste y no se aplique. Entonces, la red queda muy limitada a estas personas. Entonces, mi gran pregunta central en todo este punto es, ¿cómo hacemos más competitivos, más eficientes los servicios ecosistémicos si todo te dice lo contrario, si la calidad de vida de las personas ven más fácil irse por esto ilegal si no mejora todo esto? Porque, bueno, y otro tema con los red. Ya, también genera disputas, porque unas comunidades la pueden aplicar, pero las comunidades, por ejemplo, dentro de áreas naturales protegidas, no la pueden aplicar. Entonces, eso también es un tema que quería plantearlo. Y nada, perdóneme, pero me apasiona este tema. Entiendo totalmente, muchas gracias. Vamos a recolectar unas 2 preguntas más para que puedan responderlas, por favor. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Necesito que, bueno, voy a tratar de acercarme, aunque... Ajá. Muchas gracias. Yo soy Narda Enríquez y quisiera primero que nada saludar a las economistas, esta generación de economistas que me ha impresionado con sus aportes y también porque creo que están haciendo un vínculo entre lo que para generaciones previas era un tabú, tocar los temas de desregulación. Y yo quería ver si podían contrastar sus afirmaciones sobre desregulación con los problemas de las exoneraciones tributarias. En segundo lugar, ya este es simplemente un alcance, porque me alegró mucho que menciones el tema de la extorsión. Señalar que ha habido la propuesta, cuando fue primera ministra en el periodo de Sagasti, Nita Vázquez, de una propuesta al Congreso que quedó archivada sobre tratar esta cuestión de corrupción y género como extorsión. Así que hay muchas cosas archivadas en el Parlamento y otras cosas que salen rápidamente. Pero muchas gracias a ustedes por este análisis. Eso es mi saludo a todas las organizaciones también que han organizado en economía, y a Nina, que es una pionera. Permítanme saludar por el 8 de marzo a Yoga, pioneras. No están aquí otras colegas que han trabajado sobre género y economía, pero sobre todo me alegra muchísimo que la nueva generación de economistas, con sus propios temas, que hagan bien lo que están haciendo. No pretendo poner ningún sesgo de orientación social como es mi formación sociológica. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? En primer lugar, valorar, felicitar. Yo vengo de Comunicación para el Desarrollo y ver mujeres hablar sobre estos temas me inspira y admiro bastante todo lo que han dicho y todos los saberes que han ido recopilando desde los diferentes sectores. Mi pregunta es, ¿cómo se, desde el lado donde yo vengo, cómo se operacionaliza todo eso? O sea, estos diferentes saberes, ¿cómo podemos llegar a generar cambios, estos microcambios en el sistema, em, tal vez desde los diferentes frentes, o si se les, o lo lanzo como una pregunta, ¿no? ¿Cómo todos estos saberes los podemos llevar al campo también? Es una duda hasta existencial mía, ¿cómo se puede hacer eso? Y si puedo ayudar en algo como comunicadora, las puertas abiertas. Así que. Muchas gracias. Bueno, invito a Janina también para que se siente con nosotras y poder contestar las preguntas como...
Por favor, la primera pregunta creo que va dirigida para Janet y para Tania. No sé si desean contestarla. Sí, a ver, en lo que respecta, digamos, a finalmente este proceso de blanqueamiento, ¿no? De lo que se genera, digamos, en lo que se llama, digamos, la minería ilegal. Ahí, en realidad, nuestros colegas de otras áreas de ciencias sociales han avanzado mucho, en realidad, en la investigación respecto también de dónde es que se concentran, digamos, las grandes ganancias asociadas a ese tipo de actividades productivas, ¿no? Y típicamente estas grandes ganancias no están a nivel, digamos, de los productores, digamos, ¿no? Los pequeños productores que suelen, en este caso, llegar a ese nivel de criminalización, sino en lo que se llaman las plantas de tratamiento, ¿no? Y entonces en ese proceso, ¿no? Y eso lo comentaban también en un seminario que hubo el año pasado en la universidad, lo que tú tienes es que finalmente este oro que se genera, digamos, en estas diferentes actividades productivas, incluyendo las que son catalogadas como minería ilegal, terminan llegando, digamos, a un proceso en el que finalmente se integran, digamos, a las cadenas de comercio legal, ¿no? Entonces, en la etapa ya en la que pasan a ser, digamos, transformadas, pues simplemente es oro, ¿no? Por eso yo también considero que en realidad esto no nos está ayudando realmente a discutir los temas de fondo respecto de lo que, digamos, nos ha llevado a llamar economías ilegales a ese tipo de actividades productivas. Y es que en realidad, cuanto más pequeños probablemente sean, son más susceptibles también a ser víctimas, o también probablemente esto va a llevar a un proceso quizás de extorsión o colusión con otro tipo de actividades productivas como el narcotráfico, y estas asociaciones también se conocen. Entonces, creo que quitarle, digamos, esta etiqueta permitiría precisamente discutir estos temas más de fondo. Bueno, de parte de la pregunta que me hiciste, creo que ahora un poco pensándolo en balance, el EUDR, como regulación que yo he un poco querido enfatizar en esta ponencia, puede tener tanto oportunidades y también retos. Creo que entre las oportunidades más importantes que podríamos nosotros percibir es que nuestros productores se puedan alinear justamente a no deforestar, porque justo tú mencionabas algo muy importante, decías, existen incentivos de que un productor deforeste, produzca un cultivo en específico como la palma aceitera y lo venda a la empresa grande. Con el EUDR eso ya no puede pasar, porque seguramente con el EUDR lo que tenemos es que necesitamos trazabilidad de dónde está viniendo el cultivo, y justamente ahí ese ha sido el reto principal para saber de dónde viene. Ahora, esa es una oportunidad para que el Estado se involucre, para que tenga identificación de nuestros productores. De hecho, justamente el padrón de productores agrarios fue un insumo que se utilizó para trabajar con el EUDR, pero fue un trabajo que se hizo en la pandemia, ¿no? Para poder identificarlos. Entonces, esta política o esta regulación, si bien puede generar un efecto también totalmente contrario, puede ser una oportunidad que se podría aprovechar para identificar justamente esas hectáreas de trabajo que se cultiva, porque también venía otra idea a mi mente hablando de los mercados ilegales. Muchos de los productores de café y de cacao son o han estado sujetos a una transición o un cambio de producción de hoja de coca. Entonces ellos también se quejan mucho de eso, ¿no? Tenemos costos adicionales a los que nosotros deberíamos ya, no sé, tener más beneficios porque estamos, se puede decir, cambiando, hemos migrado de cultivo, pero ahora nos presentamos con este otro problema. Entonces creo que aquí podría ser una oportunidad justamente para no dejar que se escape o que pueda presentarse nuevamente otras oportunidades de, no sé, pues volver a lo ilegal, ¿no? O también de cambiar de mercado. Si bien el mercado europeo es muy, muy importante para café y cacao, es bastante cotizado, hay muchos que ya están pensando cambiar a exportar a Estados Unidos, que no tiene esos condicionantes, exportar a Asia, exportar a otros continentes. Entonces,
Creo que ahí está el matiz y también creo la importancia de seguir trabajando sobre este tema porque hay muchas iniciativas, pero también están muy desarticuladas. Tienes algunos ONGs, tienes al Estado, tienes a Devida, tienes a los gobiernos regionales que trabajan con ciertas cooperativas, con ciertas asociaciones, pero también cuando son muy pequeños quedan desatendidos. Entonces, justamente ahí la lección es poder canalizar los esfuerzos y poder lograr en un contexto de pues que podría ser negativo, oportunidades de mejora. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Para la segunda pregunta, no sé si alguna de ustedes desea contestar. De los tributos, exacto. Bueno, yo hablé más específicamente de mercados de trabajo y estructura productiva y desarrollo, pero sobre este tema de comercio me he picado un poquito porque hay un trabajo que hice alguna vez sobre agroexportación, empleo y género, y se supone que la agroexportación es una gran oportunidad también para el empleo de las mujeres. Haciendo un poco de investigación, uno ve que hay distintas condiciones y que el manejo no es solo natural o técnico y que han habido una serie de problemas en esa expansión. Y mientras la agroindustria ha crecido significativamente y ha traído muchos dólares, y eso es muy bueno, las condiciones de empleo, en especial el empleo de las mujeres, ha sido bastante vulnerable. Y sobre el tema también está el asunto de los impuestos o las exoneraciones tributarias, ¿no? Frente a un mercado mundial con demanda infinita por el producto, digamos que en términos micro no se necesita mucho incentivo para que el productor siga exportando. Y eso no es lo que se ha visto en la discusión actual. Gracias. Sí, sí, sí. Yo quería responder sobre dos preguntas, ¿no? Una es la de red no es competitivo todavía, y es cierto, ¿no? No solo red como los proyectos que certifican estos espacios en red, sino hay más iniciativas. Es bien costoso poder llegar a la certificación para poder tener los créditos de carbono. Y de ahí, una vez certificado, que puede ser un proyecto de 3 años, ¿no? Recién los puedes vender y generar ingresos. Entonces es un proceso largo en el cual tienes que tener una espalda financiera de capital importante. Hasta ahora, la mayoría de estos procesos han sido financiados por cooperación internacional. Incluso USAID estuvo muy presente y ahora que ya no está, es difícil mantenerlo. eh, Porque, como digo, no hay una demanda local. Entonces todo depende de la venta al exterior y es a veces los precios son bastante bajos. Entonces todavía no es este mercado voluntario de carbono, digamos, atractivo per se. Tiene algunas condiciones, tenemos ciertas ventajas comparativas, hay zonas con bajo costo de oportunidad de que el bosque haya cambio de uso de suelo, pero necesita desarrollarse todavía. Entonces, por eso ahí yo diría que desarrollar la demanda local tiene que pasar eventualmente, que implica poner ciertos límites de emisiones a las empresas locales para que puedan ir a buscar créditos de carbono a las empresas, digamos, a los ofertantes locales también, ¿no? Eso por un lado, esa pregunta, y la otra, la de cómo incluimos lo de los saberes, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, poner en valor la agrobiodiversidad per se es difícil. Buscarla, normalmente se habla, o al menos desde lo que yo he visto, se busca monitorearla, inventariarla, conservarla, pero eso implica que venga presupuesto para conservarla y normalmente también viene de la cooperación internacional que complementa lo poco que le destina el Estado. Entonces tenemos que buscar canales, ¿no? Por eso decía el vínculo con la seguridad alimentaria, que es un componente social e importante, tanto por el lado de acceso a nutrientes como por el lado de la inocuidad. Es relevante, es importante. Y el otro lado también de buscarla a través de mercados como el de biocomercio, ¿no? Que tiene salida y tiene ciertos principios importantes y certificaciones que lo hacen ser más riguroso que, ¿no?, la agroexportación per se, que bajo la demanda infinita pues
se han desarrollado bastantes externalidades negativas en lo social y también en lo ambiental, en el uso del agua, por ejemplo. Entonces, por ahí, ¿no? Va mi respuesta. Antes de que hagas una repregunta, Janet, voy a leer una pregunta que hay en el Zoom. Es un poco larga, voy a tratar de resumirla. Mencionan que después de la crisis de la COVID se habló mucho de la necesidad de fortalecimiento del mercado interno, mercados locales, pero seguimos hablando solo de exportación. Está bien, pero el tema de pobreza se relaciona mucho con el mercado interno, sobre todo la agricultura familiar, y no todos los agricultores pueden pensar en exportación, sobre todo cuando cuidan sus tierras. La certificación de tercera parte es muy cara, como lo han dicho, y siempre lo acaba pagando la empresa multinacional que importa y no se fortalecen las organizaciones de base. Se está trabajando desde varios años en alternativas para el mercado interno. ¿Cómo están viendo el fortalecimiento del mercado interno y la producción saludable, tanto de bienes como servicios, cuando no solo se trata de no... Voy a bajar, ay, perdón, ya quedamos en la partecita más de la pregunta. A ver, espérense, perdón, ¿eh? No se trata de talar, sino de más variables implicadas. Ahí está. Entonces, vuelvo a leer. ¿Cómo están viendo el fortalecimiento del mercado interno y la producción saludable, tanto de bienes como servicios, cuando no solo se trata de talar, sino que hay más variables? Una preguntita rapidita nomás. Sí. También sobre el tema de la biodiversidad y cómo proteger la biodiversidad de los diferentes riesgos que enfrenta. Y es una pregunta para Isabel, que es que creo la que más nos puede informar sobre esto. Si hay experiencias en otros países donde hayan habido resultados exitosos para proteger biodiversidad, cómo lo han hecho, cuánto les ha tomado, si nosotros podemos como país diverso, biodiverso, digamos, aprender y ejecutar algunas, digamos, medidas que se hayan dado en otras partes del mundo. Y para Cintia, aprovecho también para hacer una pregunta. Cintia nos ha hablado de este tema de la corrupción y cómo eso puede afectar a las mujeres en un punto muy, muy doloroso, que es esto de la sextorsión. Y es que, digamos, muchas mujeres son víctimas de todo esto y no denuncian porque no pasa nada, ¿no es cierto? O sea, eso de no pasa nada es algo que nosotros ya hemos internalizado como sociedad, no solo a nivel de este caso de la sextorsión, sino también en el funcionamiento de nuestro día a día, de nuestros trabajos, en nuestras instituciones. No pasa nada. Entonces, ¿cómo podemos luchar con ese no pasa nada? La gente no cumple con sus tareas, la gente no hace lo que tiene que hacer, tiene comportamientos indebidos y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir de ese no pasa nada? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Y con ellas concluimos. A ver, gracias. A ver, sobre la pregunta del fortalecimiento del mercado interno para la producción saludable tanto de bienes y servicios. Es complicado porque todo está diseñado para que se generen las externalidades negativas y nadie las asuma, solo los ciudadanos, ¿no? Entonces, no es tan sencillo porque no tenemos el Estado que regule y que diga hasta aquí nomás, esto lo tienes que internalizar o se tiene que pagar de esta manera. O sea, el hecho de que a nivel agrícola los productos para el consumo nacional, o sea, para el mercado local, tengan altos niveles de pesticidas, más allá de lo permitido, y que no haya sanción, y que los veamos en nuestros mercados y los comamos todos los días, es que no hay ese entendimiento de que lo importante es la salud, ¿no? Más allá de la producción o del desarrollo local, también los componentes de salud, de educación, terminan siendo no valorados, ¿no? No sé de repente cómo explicarlo. De repente ahí, Janet, me ayudas un poco para explicarlo, porque es como que no veo esa externalidad negativa, y es en general, ¿no? Desde la revolución industrial, todas las empresas han producido externalidades negativas que alguien más la va a pagar en el futuro. A regular poco a poco,
¿no? Kioto, luego estos mercados de carbono vienen haciendo algo en esa línea, pero no es que van a solucionar el problema del cambio climático, no lo van a hacer. Pero algo contribuyen al desarrollo local, algo contribuyen por ahí a mantener el bosque en pie, al menos por ahora. La pregunta de Giovanna, si hay otras experiencias. A ver, la mayoría de los países megadiversos y específicamente agrobiodiversos son países en vías de desarrollo, cuyos sistemas rurales donde se da esta agrobiodiversidad, digamos, milenaria, porque son de domesticación de ciertos cultivos por miles de años, y por ende tenemos tanta variabilidad y tantas variedades por cultivo, sufren los mismos, digamos, los mismos problemas, ¿no? Migración de lo rural a lo urbano, desentendimiento entre las generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones salen de lo rural a educarse fuera de la comunidad, no dejan de aprender el idioma y todos esos patrones sociales que hacen que se pierda esa conexión. Entonces no es tan sencillo. Los otros países agrodiversos en distintos sentidos, China, Turquía, México, Guatemala, Perú, Bolivia, todos enfrentan la misma problemática y son casos aislados los que se mantienen de protección de ciertas zonas. En Perú hay pocos instrumentos de protección. Algunos de ellos es las zonas de agrobiodiversidad que recién se están creando desde el 2019 para proteger comunidades que tienen mucha variabilidad en la producción agrícola, que tienen mucha tradición, porque está muy vinculado con el tema, el componente cultural, las prácticas culturales, esa agrobiodiversidad. Pero no necesariamente sabemos cuáles son los beneficios y los costos de pertenecer a una zona de agrobiodiversidad. En teoría es positivo, es como un área protegida legal, pero ¿qué implica esto para el productor? No necesariamente es claro. Hay otros instrumentos que tienen que ver más con proyectos para aumentar productividad o proyectos para informar sobre cuáles son los beneficios de tal o cual variedad de tal producto que no necesariamente son conocidos. Y hay algunos esquemas de mercado como pagos por servicios ambientales también, pero son limitados, específicos y no son muy escalables. Y el otro lado es de repente nicho de mercado, desarrollo de mercado, pero siempre son unas cuantas variedades, no va a ser la mayoría. No, es difícil, igual de 2990, como 3000, ¿cómo hacemos que la mayoría de esos insertados en el mercado? No es posible, ¿no? La mayoría terminan estando en algún nivel de protección a nivel de las decisiones del hogar de las comunidades porque tienen esa propia demanda por los atributos que tienen los mismos productos. Entonces, no hay muchos ejemplos en general. Para la parte de agrobiodiversidad, ¿no? Para el lado de biodiversidad como ecosistemas hay un poquito más ejemplos que le voy a entrar ahora porque no he hablado del tema. Bueno, muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Bueno, Giovanna, es una pregunta bien complicada, ¿no? Porque, ¿qué hacemos si no pasa nada? Y justamente este semestre dicté un curso con, digamos, alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias Sociales y reflexionábamos sobre eso, ¿no? No pasa nada. Y llegábamos a varias conclusiones, porque en el equipo comentábamos, entonces me decían, profesora, que le corten la mano. Y decíamos, no, digamos, es un enfoque castigador, punitivo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Claro, generalmente vamos hacia políticas castigadoras y punitivas porque vemos la punta del iceberg, pero no vemos lo que está debajo, no vemos la raíz. Y en la raíz, pues, está lo conductual. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esas conductas. Pero muchas veces reflexionamos como si estos fueran, pues, problemas estructurales. Y para resolver estos, son temas estructurales, pero tú sabes, Giovanna, que eso tomaría, si vamos por la educación, ¿verdad? Tomaría muchos años. Entonces, el tema, llegamos a la conclusión con los alumnos y las alumnas, era trabajar el tema de incentivos, ¿verdad? Y esos incentivos se pueden trabajar a nivel personal, pero también institucional. Entonces, si los trabajamos a nivel institucional, podemos tomar, por ejemplo, el enfoque preventivo a través de la gestión de riesgos, por ejemplo. Pero si vamos por los temas más incentivos personales, tendríamos que trabajar
justamente en buscar cuál es ese incentivo que te puede cambiar esa conducta, ese comportamiento. Yo doy un ejemplo que leí hace poquito de mi colega Carlos Hoyos, que trabaja justamente en las ciencias del comportamiento, ¿no? Y nos decía, si tenemos, por ejemplo, si a mí, ¿no? O a cualquier persona lo designan como miembro de mesa, ¿sí? Generalmente uno, y seguramente aquí los jóvenes dirán, uy, somos miembro de mesa, ¿cuál será el incentivo para cumplir con ese deber, ¿no? La verdad que voy a perder el tiempo todo el día, ¿no? Si bien me pueden dar un estipendio, no importa, yo no quiero ser miembro de mesa, ¿no? Pero el Estado nos dice es por amor a la patria, ¿sí? Pero ese es un incentivo válido ahora. ¿Por qué nosotros, digamos, iríamos a cumplir con ese deber ciudadano en ese momento? Entonces, Carlos se ponía a reflexionar, ¿sería bueno averiguar, ¿no? A esos jóvenes que han sido designados como miembro de mesa, ¿cuáles son los incentivos, ¿no? que les podríamos dar para que realmente fueran a cumplir su labor ciudadana? Y básicamente reflexionamos en ese taller que uno de los incentivos podría ser que a las personas que son miembros de mesa, pues por ejemplo el Estado les diera, por ejemplo, una atención preferencial en un trámite que vaya a demandar del Estado. Por ejemplo, una licencia de funcionamiento, no sé, una obtención de un brevete, una licencia de conducir, obtener tu DNI, que hoy en día, por ejemplo, ir a la RENIEC es demorarte horas. Entonces la idea es que vayamos cambiando justamente los incentivos y de eso se trata. No sé si respondí, Giovanna, pero justamente, solamente si me das un minuto, ¿cómo lo materializamos? ¿Verdad? ¿Cómo lo materializamos? Entonces, pensábamos, por ejemplo, es que en que esto con los jóvenes podríamos materializarlos de diferentes maneras. Yo les invito, por ejemplo, a que podamos formar grupos de trabajo y mirar justamente cómo cambian o qué cambiar en esos incentivos. Haremos laboratorios, ¿sí? Laboratorios y no solamente para cambiar la conducta, sino también para mirar lo institucional. Por ejemplo, en el mundo, ¿no? Yo cuando proponía una de las reformas era destrabar pues lo burocrático de los trámites. En el mundo, por ejemplo, hay laboratorios, como por ejemplo los sandbox regulatorios, que en una de las investigaciones que hicimos con el CIES lo propusimos, ¿no? Tenemos que empezar a probar, ¿no? A generar esos laboratorios y además a generar el involucramiento, por ejemplo, a través del control social ciudadano, que creo que se ha perdido. En mis épocas, pues esto era mucho mayor, ¿no? Pero creo que el control social es importante, el involucramiento de los jóvenes, y hay programas, no solo de la cooperación internacional, también del propio Estado, que están promoviendo los temas de participación ciudadana y control social. Me da mucha lástima que siento que la sociedad civil nos hemos retraído un poco, pero creo que es el momento de seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Voy a aprovechar robarle un minuto para que Miriam pueda contestar justamente para ti, Miriam, date el espacio, porque además hay una pregunta, como pueden ver en el chat, respecto al punto de vista que tiene sobre el futuro de Perú en 20 años, ¿no? Y hacia dónde va. Entonces, Ok, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Solamente quería continuar con la respuesta de Cintia acerca de los incentivos. 100% de acuerdo. También quería, instituciones son muy importantes para modificar, para transformar, para revolucionar. Yo diría que quizás sí, la educación toma tiempo, pero usamos medios sociales entonces, ¿no es cierto? Esa es la manera como podemos llegar mucho más gente, mucho más rápido. Quiero darles el otro, muchas veces en regulaciones, porque ya estoy pasando a regulaciones, legislaciones, las cosas se hacen muy complicadas, especialmente cuando, y eso abre paso a la corrupción. Entonces, quiero darles un ejemplo. El año pasado, un turista entró y lo pararon en migraciones. Su pasaporte solamente tenía 5 meses y 25 días
que estaba de emisión, ¿no? Que iba a ser válido, de validez. El señor le dijo, usted tiene que regresarse a su país. Y ese turista esperó 24 horas y se regresó a su país. ¿Qué pasó? Que sencillamente todos los negocios que iban a ganar de ese turista, todas las ventas, todas las 2 semanas de tours y todo se perdió. Entonces, yo entiendo que el turista tuvo la falla de no haber visto el pasaporte, pero quizás hubiera sido una posibilidad de hablar con la embajada de ese país para que le aumentaran, que pagar una multa, por favor, no quiero corrupción, no quiero ninguna coima, que pagar una multa y que ese turista pudiese entrar. ¿Se han dado cuenta el efecto multiplicador de una legislación que sí, yo entiendo, son 6 meses, ¿no? Pero que hubiera sido, que ha afectado tanto a negocios que lo necesitan. Entonces, tiene que haber un balance en nuestras legislaciones, que veo, que escucho, hay muchas complicaciones, muchos detalles, y muchas veces es lo simple ayuda más y abre menos las puertas para la corrupción. Ahora, no hay cambio. Siempre, o sea, eso pasa, no hay cambio. Yo les puedo decir, hace un mes fui al Perú, ¿no? Ahorita estoy en Atlanta. Fui al Perú, fui a Moquegua y Tacna. Y les puedo decir, sí hay cambio, sí hay cambio. Moquegua tuve la oportunidad de ir a bodegas y a viñedos, y ahí hay empresas familiares cuyas familias están trabajando. Sí, están tratando de seguir la certificación, están luchando día a día, se sientan y ponen sus etiquetas, están diseñando etiquetas, están trabajando con Expovino, están luchando ahí y están sacando. Y lo que yo les decía era, júntense, no esperen al gobierno que les ayude. Entonces, sí, hay una asociación de productores vinícolas para salir adelante. En Moquegua, en Tacna, yo les recomendaría, han ganado premios y sí hay esperanza en el Perú. Sí se puede, sí se puede. Y es por eso que yo estoy regresando al Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Antes de cerrar, y por favor nos retiremos, vamos a tener unos minutos de reflexiones de Janina y después voy a darle el paso a nuestra profesora Giovanna Aguilar, que nos va a dar unas palabras, por favor. Acá la tarea es dura. Me han dicho que debo resumir todo lo que hemos conversado, entonces intentaré. Bueno, como verán, han sido 4 bloques que hemos tenido hoy y voy a tratar de resumir las ideas claves. Perdón a mis colegas, seguramente se me van a pasar muchas cosas. Me han ayudado también. El primero, sobre desempeño macroeconómico, sector externo e inversiones. Miriam Quispe Agnoli y Tania, perdón, no es Tania Quispe, discúlpame, Tania Paredes, nos han destacado que en un contexto global más incierto, el desafío para el Perú no es solo exportar más, sino también diversificar la estructura productiva y fortalecer la competitividad. Y con esa diversificación podemos encontrar mejores socios comerciales para balancear los efectos del mercado internacional. Las proyecciones económicas, a partir de los diversos cambios recientes, están sujetos o nos están induciendo a una alta volatilidad económica y extraeconómica, con efectos significativos para el Perú. En el segundo bloque, está acá, quien habla y Janet Leiva, hemos tratado de plantear nuestras ideas principales sobre cómo el crecimiento macro no ha tenido grandes mejoras en el desarrollo en términos de acceso a servicios públicos, en términos de reducción significativa de la pobreza, sobre todo después de la pandemia, y persisten desigualdades y pobreza con dimensión, efecto contra las mujeres o con una dimensión de género, ¿no? El empleo está concentrado en las MIPES, en especial MIPES de baja productividad. La educación, y más aún la educación técnica, es clave y se pueden generar cambios que nos induzcan a un equilibrio de mayor nivel
para lo que necesitamos coordinar esfuerzos desde la sociedad civil y no solo presionar por un cambio en políticas públicas, sino comprometernos directamente a la tarea de mejorar la educación en nuestras niñas, niños y jóvenes. En el bloque 3, sobre ambiente, sostenibilidad y competitividad, las profesoras Isabel y Tania Paredes, que ven acá si lo escribí bien, perdón Tania, hay temas que tienen que ver con la canasta de productos agrícolas, su preservación y conservación. Es importante el biocomercio, la riqueza natural y la deforestación se plantean como problemas frente a cultivos nuevos, la agroexportación o cultivos ilegales. El tema de la certificación de cultivos con sus costos monetarios y en la producción agrícola han sido para mí muy novedosos. Hay alternativas para garantizar la preservación desde la producción local, la competitividad, la preservación. Es importante destacar la presencia en el análisis del mercado de emisiones de carbono y su naturaleza voluntaria para un país como el nuestro, y que hay una ausencia generalizada de regulación y mecanismos para la demanda interna de estos, ¿no? Hay un costo de oportunidad de preservar los bosques frente a la amenaza de la deforestación, y esto se da sobre todo con el incremento del oro, cosa que es preocupante. Por último, en el bloque de las economías ilegales, corrupción y violencia, que además ha motivado mucho las preguntas, se plantean problemas en el marco institucional. La definición misma de la economía ilegal está en cuestión, el tema de la corrupción, con su impacto social tanto a nivel macro como micro, y cuando el Estado falla por corrupción, esos costos se transfieren a las mujeres, como nos ha dicho Cintia, y debemos preocuparnos de diversos aspectos de la corrupción, como la microcorrupción, en especial la corrupción sexual, afecta a las mujeres. Y discutir, pelear un poco por ese así es o ya no se puede cambiar, sobre todo cuando tiene que ver con la corrupción como un fenómeno estructural. Bueno, espero haber resumido bien estas ideas, perdonen si se me pasó, y solo quiero cerrar con lo siguiente. Primero, agradecer a los asistentes. Gracias a la jefatura del departamento, no está Gabriel, pero lo está representando Giovanna. Gracias, Giovanna. Y a los colegas que hoy nos han acompañado, en especial a Carlos Contreras y a Pepe Gallardo, que se tuvo que retirar. Gracias también a otras colegas que tuvieron muchas ganas de participar, pero por circunstancias, verano, vacaciones, recesos, asuntos familiares, no están presentes. Roxana Barrantes, Patricia Tobar, yo incluyo siempre a Cecilia Gravito, porque aunque ya se fue, no se fue, y muchas profesoras a tiempo parcial, porque sus aportes a la literatura para entender los problemas de género en el Perú siguen siendo muy importantes. Gracias a las participantes que están acá, que ahora halago al panel. Como verán, es un equipo joven que respondieron rápidamente a esta idea de hacer algo, de reflexionar, de persistir, conversando sobre el tema de género en esta fecha tan especial, ¿no? Nuestra motivación ha sido simplemente generar un espacio para conversar como economistas, y de pasadita decirles que las mujeres estamos acá, tenemos sensibilidad de género, sí, pero también somos economistas y podemos discutir estos temas, como espero les haya quedado claro, y muchas veces no tenemos los espacios, ¿no? No somos las caseritas de los canales de televisión, no somos las caseritas ni siquiera de los canales PUC a veces, y entonces simplemente invitarlos a que este domingo sigamos pensando en estos problemas, recordando la desigualdad y luchando por eso desde nuestras canteras. Gracias. Giovanna. A ver, brevemente, para cerrar el evento, quiero agradecer en nombre del Departamento de Economía a mis colegas y en mi propio nombre. Gracias, Janina, gracias, Janet, Abel, Tania, Cintia, Miriam desde los Estados Unidos y a Lucero, por supuesto, por la magnífica moderación que ha hecho de este evento. Creo que a través de este evento, como ya lo dijo Janina, estamos asistiendo a un espacio donde las mujeres estamos dando cuenta de que a través de nuestro quehacer como profesionales o como académicas, podemos también discutir al mismo nivel que el otro género, ¿sí? Podemos plantear ideas que
invitan al debate, ideas que desafían situaciones y que no solo nos juntamos cada 8 de marzo o en algún día cercano para decir somos mujeres y tenemos problemas de acceso a eso, a lo otro, sino que ahora estamos dando cuenta de que tenemos una vida profesional, académica, que genera conocimiento y que se puede exponer en espacios como este, y espero que no sea el único, sino que más bien inaugure espacios donde las mujeres podamos dialogar, debatir, tanto como lo hacen los chicos, los hombres, y entonces nuevamente reitero mis agradecimientos a todos y los que han asistido, a las colegas que han expuesto sus ideas y también a aquellos que nos han acompañado a través del Zoom. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias y con esto cerramos el evento. Gracias.